Aquí estamos de novo, señoras e señores, nesta segunda parte de Troveiros de Compostela. Recapitulando, sobre todo para os señores telespectadores que se incorporan neste momento a nosa sintonía, decirlles que hoxe vai de festa o programa. Iniciamos hai un ano que precisamente o programa coa canción de Sito Mariño de Festa, de la Orquesta Compostela, y aquí están con nosotros Lalo Piñeiro, Tito Fuentes, que son dos vocalistas de la orquesta, y el empresario y también cantante de reconocido prestigio aquí en Galicia, Sito Mariño. Estamos hoy con ellos con ocasión del 95 aniversario de la celebración de la existencia de la Orquesta Compostela. Estamos recordando anécdotas, estamos recordando cómo comenzaron a cantar, en fin, toda una serie de, digamos, de preguntas que ellos yo creo que nos están respondiendo con mucho gusto. Hablábamos antes con Lalo Piñeiro cuando nos contaba cómo comenzaste, cómo fueron tus primeros, digamos, pasos en el mundo artístico. En este momento, tú, Lalo, ¿en qué piensas? Es decir, ¿cómo ves tu futuro artístico? Quizás sea difícil la pregunta, pero ¿cómo te ves hoy tú, a ti? ¿Cuál es tu futuro artístico? ¿Con qué sueñas? Procuro non pensar moito no futuro. Me gusta máis vivir o momento que estou vivindo para min é moi importante, porque estou moi cómodo, moi contento, me sinto, non o podo dicir porque estamos en antena, pero bueno, moi ben. Se siente realizado, que é a palabra, que é moi importante realizarse polo traballo, que é o mellor, porque en España non se valoraba o traballo. A xente quería vivir un pouco do conto da lotería, xa incluso me dicían meus pais que traballaron toda a vida, a ver se te haces rico e non trabajas, porque ten que ver con a historia, pero é moi importante a realización polo traballo, e se encima o traballo é a música, é a felicidade, eso xa é mel sobre hojuelas, isto é importante. A min, o traballo ben feito. Se teño que pensar no futuro, máis que o meu me preocupa o futuro dos demais, dos que veñen atrás, dos que están empezando. Lalo, e ti tes parexa? Teño parexa, sí. Teño muller e 2 nenos. Ola, cantos anos teñen? Por aí quero ir 12 e 16. E como se chaman? Pois a nena Sara... Sara e o neno Sergio. Pois saludamos a Sara e a Sergio e como se chama a nai? E Mónica. É a Mónica, que é un saludo moi afectuoso. ¿Cómo se compagina la vida familiar con un artista de la canción? Es decir, cuando tenéis que hacer viajes, kilómetros, que llegas a horas intempestivas, que hoy estás fuera, que al día siguiente también, ¿cómo se compagina eso, familiarmente hablando, Lalo? Eu creo que non é cuestión de compaginalo, é cuestión de encontrar a muller que consiga soportar eso, que non é fácil. Que te comprenda, sobre todo. Que non é fácil. Que non é fácil. É cuestión de encontrar a muller que... Por eso quise hacerte esa pregunta, porque creo que es importante, porque mucha gente cree que un artista es un pendenciero, que es por artista, y hoy un artista... E aos teus fillos gustalle esa música? Porque a moderna, no, toda, claro. Bueno, a neno gustalle máis o rock and roll. O rock, claro, son moi pequenos. A nena gustalle moito, vive moito o momento Compostela, está vivindo moito. Bueno, ela viviu sempre cada momento profesional meu, ela viviu no sempre como se fora ela mesma. Que bonito. E ora anda co disco para arriba, para baixo, leva para o coche, non leva para o colegio porque ten que levar os libros, se non levamos, anda co disco. Pois ten que levalo tamén, home. Co disco a todas as horas. Na primeira parte, se me permitides, na primeira parte, deixamos a Tito un pouco así ca palabra, tamén nos estaba contando os seus comenzos. Primeiro foi monaguillo nunha iglesia, as cancións deles eran de tipo religioso. Luego, te voy a hablar en castellano, luego te pasaste ya a la música. ¿Cuál fue tu primera orquesta, Tito? Un grupito que montamos entre amigos, así, bueno, casualidad. Yo en principio estaba estudiando la guitarra, me metí también a estudiar un poco de música. La guitarra era mi instrumento preferido, desde gran parte de la ignorancia, porque yo pensaba coger una guitarra en brazos, ya sonaba sola. Y entonces llegué a la conclusión que había que compaginar dedos, cuerdas, afinación, lo más importante de todo. Y empecé a estudiar ese instrumento y a estudiar un poco de música. Y luego, pues lo mismo, yo estaba incorporado a un grupo pequeñito de 6 componentes, que todavía eran profesionales, pero con este grupo no habíamos salido a la luz. Y faltaba cantante. ¿Y cómo se llamaba el grupo? Vos sois de Galicia. Ah, muy bien. Faltaba cantante. Una cosa parecida a Sito. Sí, nosotros empezamos, o sea, teníamos un local de ensayo,
cada uno iba a nivel individual, nos reuníamos en grupo, montábamos el temite que nosotros más o menos consideramos que podíamos adaptarlo a nosotros, pero claro, había temas que había que meterle voz. Y entonces llegó la pregunta del millón y decía, pues, ¿quién se atreve? Porque no era, o sea, no queríamos tampoco ampliar el grupo, media docena, pensábamos que estaba bien así, ¿no? Y entonces, pues, me empujaron a mí un poquito al micrófono y ahí empezó. Ahí empezaste, pero antes nos has dicho que tu idea estaba fija, tu obsesión era entrar en la Orquesta Compostela. A ver, no era una obsesión, era un sueño de niño, desde luego, porque era una orquesta, era la referencia. La referencia a la Orquesta Compostela. Manolo Torres en aquella época, no era el cantante, Torres. Miguel Torres. Miguel. Sí. Yo era, pero todo, en todo lo que era posible. A mí me decían, te compras un balón de fútbol o te vas el próximo fin de semana a ver la Compostela. Y yo me iba a ver la Compostela, aunque fuera colgado de un carretillo. Y entonces ahí empezó todo, y hoy verdaderamente me siento privilegiado porque estoy en la orquesta donde quería estar, me siento realizado, y quería mandar un saludo desde aquí a todas las personas y profesionales que han hecho posible que hoy estemos celebrando el 95 aniversario, a todos los compañeros que no están aquí presentes, pero que hacen parte de este proyecto donde intentamos remar todos en la misma dirección, y de una forma muy especial, no me cansaré nunca de decirlo porque me dijeron que ser humilde y sencillo, que es un valor grande de la vida, y con toda mi sinceridad y con toda mi humildad, a toda esa gente que nos escucha, que confía en nosotros, que nos sigue en las fiestas y que hace que estemos celebrando hoy el 95 aniversario de la Orquesta Compostela, y que sigan en la misma línea, en la misma dirección, porque la Orquesta Compostela, como tú decías antes, quizás no sea esa orquesta espectacular, pero se respira mucho amor, mucho cariño por la música y mucho respeto por la gente que nos escucha. Aquí permíteme... Y quiero mandar a todos un saludo muy especial al público que confía en nosotros, a la zona de Asturias, que también nos quiere mucho por esa zona. Y por internet donde soy yo, del occidente de Asturias, de Vegadeo, Tapia, Castrejón... Va mañana a Asturias. Sí, a Castrillón. Sí, pero eso ya es una zona de la Asturias, la nuestra era del occidente, pero bueno, toda Asturias siempre ha vibrado con las orquestas gallegas, que tienen allí un enorme éxito. Sí, son fiestas que, a ver, a mí me encantan todas, todas, porque yo creo que para un profesional no hay satisfacción más grande que cuando haces algo de frente a un público y que la recompensa sea el aplauso espontáneo. Yo creo que eso es lo más grande. Permíteme, Tito, permitirme, queridos invitados, y Miguel, que efectivamente hoy aquí tengamos un recuerdo muy especial, un homenaje precisamente a aquellas 4 víctimas. Era el año 1962, la orquesta iba camino de Orduña, San Juan, se celebraba la fiesta de Santiago, un 24 de julio. Como este 24 de julio que va a venir ahora, al cumplirse el primer año del percance ferroviario, donde murieron 79 personas aquí en Santiago de Compostela. Pues bien, era un 24 de julio, festividad del Apóstol Santiago, y la Orquesta Compostela se dirigía en un pequeño autocar por Orduña, y en el alto de Orduña precisamente, el coche se precipitó por un precipicio y murieron 4 integrantes, un vocalista, un técnico, mejor dicho, 2 vocalistas, un técnico y un músico. Quiero desde aquí, como no, en nombre vuestro, en nombre de la Orquesta Compostela, porque hay familias que nos están viendo en este momento, tener ese recuerdo en silencio para esas 4 víctimas de aquel accidente mortal. Dicho esto, señoras y señores, no sé si Miguel tiene algo que añadir. Y que totalmente oportuno, y recordar a un gran amigo tuyo de tu misma edad, un gran amante de la música, que siempre lo decía en tu programa, que hemos ido a su funeral, que es a Javier López Pestoni, y al padre, que creo que fue contigo al colegio, Claudio Jimeno de La Salle, y que también estaba allí el señor Pitera, que vivimos un momento muy emocionante con sus hijas y con su hermana, y esta misma semana, que además era el familiar de Marta Sánchez y que también era un gran amante de la música. Qué mejor homenajearlo junto al gran Muñiz, y también recordar a su viuda, porque siempre se emociona, a Mari Carmen, que también con Sito, con estos 2 maravillosos vocalistas. Gracias. Y con las chicas Sara García.
Patricia Lao y con todos los componentes de la Compostela, pues podemos recordarlos que en este maravilloso momento y que tú muy oportunamente lo has sacado a colación, Luis, porque les gustará, y también a Miramontes, que estaba allí, que también cantó, también el otro señor que salió en el homenaje, que no me lo acuerdo, que el músico... Santiago Losada, sí, todos aquellos que salieron, sí. Que es importante rendirles homenaje en una institución que son las orquestas que parece que son del pasado, que no lo son. Quiero recordar que en la capital más desarrollada del mundo, culturalmente, intelectualmente, musicalmente, en la música clásica también es la capital de las orquestas, que es Austria. En este sentido, hay que recuperar los grandes bailes, la gran celebración de la fiesta de las orquestas con los bailes de salón, y que yo creo que aquí hay un gran desafío para Galicia, porque es la cuna de las fiestas, y de nuevo, en las salas de fiestas, ahora que tenemos más desarrollo, porque antes non tiñamos un peso e íbamos a salir de cualquier manera, pero lo pasamos maravillosamente, y esto supondría un enorme potencial, no solo socioeconómico, con ya ser muy importante para el empleo, para la música, sino también cultural. Y yo pongo sobre la mesa este importante desafío que creo que Galicia, y sería el punto de lanza para que toda España volviese un poco poner esta celebración de la cultura en torno al baile y con las orquestas como gran referencia, que son las Big Band, que en Estados Unidos nunca se perdió la cultura del baile. Luis. Lalo, me parece que nada más rematar el programa, mangados para Valga esta noche, ¿no? A toda prisa, tenemos que llegar a tiempo, porque ás 11 comenzamos ali a actuación, unha festa grandísima que esperamos que acuda moitísima xente, e invitámolos a todos, claro, toda a xente que queira ir ali. E hasta que hora estáis actuando? Pois hoxe creo que nos espera unha noite longa, pero non hai problema. Longa. El Valga, que es la cuna de la Matajari, ¿cómo era? La Bella Otero. La Bella Otero, La Bella Otero. que yo hice allí un pregón subido en una escalera en un bar allí de maravilloso, y del equipo de Furia, que Valga, cuidado, vais a una cuna referencia en el mundo con la Bella Otero. ¿Dónde actuáis? La cultura del baile. En el parque aquel enorme que hay, es verbena popular, ¿no? Sí. Sí, esto es el parque de los hermanos, no sé cómo se llama, tiene un nombre, que pasa un río por al lado del parque, me acuerdo yo. Es donde se celebra la fiesta de la anguilla. Sí, Valga de nuestro amigo Kiko, que va contigo. Kiko, y que le mandamos un saludo al alcalde de Valga, no me recuerdo el nombre, pero querido alcalde, y además ahí tenemos mucha audiencia. Y a Kiko Fernández, el de que va contigo. Maneiro, sí. El alcalde Maneiro, José María Maneiro, alcalde de Valga. Sito Mariño, en este momento coordinas tú la Orquesta Compostela, pero también coordinas muchos más grupos. Claro. ¿Cómo puedes? ¿Cuántos grupos tienes? Pero vamos a ver, antes de nada, tú eres empresario, las orquestas, ¿tú eres el dueño de las orquestas? Claro. No. No. Explica a la audiencia, porque yo soy el manager. Que ten moitas orquestas. El manager. Claro. Non é tanto como se pensa. Eu son o dueño de Compostela, son o nome de Compostela, pois indudablemente mo vendeu Manuel Muñiz, Daniel, y bueno, eso te lo cedieron, o sea, como una licencia, una marca que tú has pagado. Me lo vendieron. Una franquicia. Como una franquicia. Como una franquicia, como una marca, una propiedad. Claro, una propiedad más. Hoy es tuya esa orquesta. Exactamente. Es decir, si yo quisiera comprar ahora la Orquesta Compostela, ¿cuánto tendría que pagar, Sito? Hombre, pues ¿a qué no que esperabas estas preguntas? O mellor menos que te podes imaginar, porque tampouco pois o tempo está para botar moitos foguetes, pero bueno, a verdad non o pensei, eu estou moi contento, eu con unha das orquestas que me sinto moi feliz, e que hai moitos proxectos para facer e que se poden facer moitas cousas, e estou, digamos, moi feliz co Orquesta Compostela, todo o que rodea a Orquesta Compostela, porque chegou a ser un gran nome, unha gran orquesta, e eu vamos entre todos xuntos, entre a axuda dos compañeiros, dos músicos, creo que podemos facer moito para que esa orquesta pois que non decaiga, que siga sendo ese número un que foi durante moito tempo. Xa sabes que eu sou moi curioso, que me gusta indagar, coñecer, e la audiencia tamén,
¿Es muy cara la Orquesta Compostela? Si No. yo quisiera contratar la Orquesta Compostela esta noche, por ejemplo, ¿qué puede costar? Bueno, claro, depende de la época, ¿no? Depende da época, depende do día da semana, depende do mes. É dicir, o 15 de agosto é o 15 de agosto, pero o 15 de agosto... Depende do santo. Depende dos santos, é moi milagreiro. Pero bueno, que a Orquesta Compostela é unha das orquestas económicas, unha orquestra donde a calquer sitio que vai, todo o mundo xa sabe que o que leva, porque é moi importante, o que lle digo sempre ás comisións de festas, saber que é o que compras. Hai garantía. Hai garantía, é unha orquesta, como ben dixo Tito, pois non é unha orquesta supermoderna, porque cada unha está especializado no seu estilo. A Orquesta Compostela nunca foi unha orquesta supermoderna. Para iso, pois facemos un grupo de 5 e facemos un grupo pop, rock ou o que sexa. A Orquesta Compostela ten un abanico de repertorio moi amplio, terminando incluso para a xuventud, pois indudablemente cos últimos éxitos de tema de disco, do que están pegando, tal, pero a dirección non é esa concretamente, a dirección é unha orquesta de corte clásico, e punto, aos que lle gusta a boa música, pois é unha orquesta como a Compostela, que anima moi ben unha festa con todo un inmenso repertorio que toca todo tipo de paus. Correcto, é dicir que si hai que facer unha procesión tamén atrás do santo, vaise atrás do santo con moita elegancia, como se fose tocando pois un tema dos máis importantes. E a min gusta que as orquestas, porque vayan a unha procesión que non pensen que é ir de caralladas, senón que vaise facendo un acto máis como se fose outro acto calquera. Oye, yo lo que noto que se está perdiendo, Tito, un pouco aquellas sesiones vermú que se celebraban antes. Ahora vexo que hai menos. Corríxeme se me equivoco. No creas, depende da zona, depende do lugar. Hay sitios donde la vermú, para mí, como decía Sito, y lo comparto totalmente, el detalle de acompañar la procesión es un acto de respeto y de principios. Y ahí que vais interpretando, por ejemplo, la canción de Cantemos al Sí, amor. Correcto, sí. Bueno, hay varias marchas. Hay varias, pero marchas que van esa se llama la triunfal. La triunfal. Exactamente. Y llegas a algún sitio y llega el señor cura y dice, oye, ¿me podéis tocar el hino gallego? Y la Orquesta Compostela le toca el hino gallego, si lo prefiere. O hino antargo de Galicia también. Claro, tamén. Entonces tamén, hay... Claro. A ver, claro. yo la pregunta que tú me dices, yo quiero enfocarla un poco según la zona, ¿sabes? Ya. Hay zonas que nos oscila hacer la vermú, y si hacen la vermú, pues la hace una banda de música que hace su concierto a la salida de la Santa Misa. Y hay otras zonas de nuestra querida tierra donde, por tradición, pero yo llego a la conclusión de que lo vivo, y lo comentábamos con Lalo y yo en algún momento, que en muchos casos es más importante la sesión vermú que la verbena por la noche. Sí, efectivamente. Llámale X, que si los invitados que están fuera, que vienen a comer a casa de los papás, o que la familia se reúne, ese bloque que tú ves de una vez que se termina la procesión y que sale la gente, el público, al campo de la fiesta, y que la orquesta sube el telón del escenario y empieza el primer tema, piense el que está compartiendo el vermú mirando la orquesta, el que está bailando, pero ves esa química, esa complicidad del público con la orquesta, que a lo mejor llegas luego por la noche y no se percibe de la misma manera. La sesión vermú era el momento fundamental de la gran celebración, de la distinción, de la belleza, de la elegancia, en que saliendo de la misa de 12, con la indumentaria adecuada, la orquesta se presentaba con ese maravilloso repertorio que marcaba la pauta y que, como tú dices, pues iba a ser un referente para después dar el do de pecho en la tarde y después incluso para que te contratasen durante los 3 días a lo largo de los años. Ahí quería llegar. Hay una cosa muy importante, porque yo lo viví desde niño y se sigue manteniendo, porque yo estoy en contacto con muchas personas y las personas que te hablan con la sinceridad las escuchas de una manera especial, ¿no? Lo que hace la orquesta en la sesión vermú
es en muchos casos el comentario de la sobremesa después a la hora de comer con la familia. Me tocó esto tal, Pues mira, pues tocó esta canción, o mira cómo tocó esta trompeta, o mira cómo... Era mellor que esta, era como outra. Ese comentario es lo que se, de alguna manera, el que se comenta. Dinamiza la fiesta. Tito, Marca la pauta. Lalo, Sito, Vale, profesor Cancio, señoras y señores oyentes, estamos llegando al remate, al final del programa, porque una hora no da para más. Pero yo creo que quedaría incompleta esta velada porque vendréis en muchas más ocasiones a estar con nosotros, a seguir contando anécdotas que tú las tienes a montones. Tú, Sito, no te digo nada, y tú, Lalo, también tendrás alguna. Tú eres un poco más parco, ¿no?, al contar las anécdotas, pero ya te iré tirando de la lengua, no te preocupes. Se le quedan ahí dentro. Ya saldrán, porque dijo allí una frase que no me convenció mucho de... no sé si decirlo o no decirlo, ¿me entiendes? Bueno, no, eso quedó un poco en el aire, pero lo bonito es a veces las anécdotas, porque es lo que la gente está tan falta de sonreír. Parece que andamos cabreados por la calle y le queremos este programa, y Miguel lo sabe como yo. La alegría, por eso esta fiesta con la Compostela, que es el símbolo de la alegría, Luis. Y basándome en lo que está diciendo Miguel, repito que esta velada quedaría incompleta si no escucháramos otra pieza musical. Y es una pieza preciosa, es una pieza que figura en este CD que acaba de salir, que está todavía quentiño, vendo forno, en el 95 aniversario de la Orquesta Compostela. Autor Arturo Ungulías, al que queremos muchísimo, que es el que compuso la canción del programa de Estamos Contigo, sí, que interpretas tú y Miel. Pues luego nos despedimos, pero antes, aquí está. ¡A Santiago! Orquesta ¡Venga! Compostela. Santiago, ten mil tesoros, oh apóstolo primeiro, a catedral no Obradoiro, tamén o Botafumeiro, encontro de peregrinos que veñen do mundo enteiro. A Orquesta Compostela levamos con emoción a Santiago por bandeira, por ser o noso patrón. Levamos sempre a Santiago moi dentro do corazón. Qué bonito é Santiago de Compostela, onde teño o meu querer. Qué bonito é poder facer o camiño e como un fiel peregrino a Santiago volver. Mucha gente acaba esta temporada 2014 cantando o coro desta canción. Bueno, señoras y señores, precisamente con este merengue a Santiago nos despedimos. Gracias, Sito Mariño. Moitas gracias. Gracias, Ruiz Real. Gracias, Lalo. Gracias, Tito. Gracias a ti, Y Luis, con el un placer. lujo de Quintero y de Cruz de la Orquesta Compostela brindamos todos por las fiestas y que tengan la mayor fuerza, porque así nos alegran la vida y el espíritu. Y más nada, señoras y señores, será hasta la semana que viene, si Dios quiere. Hasta entonces, adiós, amigos. Adiós. por bandeira, por ser o noso patrón.